Este próximo domingo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta celebración tiene el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del desarrollo social. Para hablarnos de este tema tan importante, tenemos a la especialista en educación especial, que es la maestra Patricia López, quien nos va a hablar de Rompiendo Barreras, Ciencia para Todas y Todos. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando EduCosmos. Hace ya poquito más de un año que conozco a nuestra invitada del día de hoy, a la maestra Patti. Yo la conocí cuando se integró a la escuela secundaria en la cual laboro. Entonces, estoy muy contento de que estoy aquí con nosotros. Creo que no hay mejor persona para hablarnos de las barreras para el aprendizaje, para hablarnos del DUA, para hablarnos de Index y de varios temas que ella conoce y que ella comparte con muchísima pasión y con muchísimo amor por lo que hace. Entonces, maestra Patti, para mí es un gusto poder recibirla el día de hoy en EduCosmos y agradecerle que haya aceptado esta invitación que le hice desde que empezamos la planeación del podcast. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Maestro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y bueno, pues aquí estoy. Espero realmente aportar información que apoye y que esté a favor de la inclusión para todas las personas. Como podrán darse cuenta, la maestra Patti es muy humilde, pero ella tiene mucho que compartir, sobre todo en materia de inclusión. Maestra Patti, no sé si pudiera resolvernos la duda acerca de qué es la educación inclusiva. Bueno, la educación inclusiva habla de brindar oportunidades a todas las personas para participar en la sociedad. A nivel educativa, la educación inclusiva es ofrecer, dar, aportar los espacios pertinentes para que todos los alumnos y alumnas de cualquier edad pues tengan la oportunidad para poder desarrollar todo el proceso de su persona, de las situaciones emocionales, físicas, cognitivas, y sobre todo que se tengan la oportunidad de participar activamente respetando el derecho humano. En un contexto científico ya entrado en la inclusión, ¿cómo podría hacerse una ciencia inclusiva? Una ciencia que sea para todas y para todos. Ante esta situación, una ciencia deriva de un quehacer social, comunitario. Eliminar barreras de participación promueve que todas las personas puedan tanto desarrollarse a través de potencializar sus saberes, sus habilidades, sus destrezas. Y en cualquier momento todas las personas tienen algo que aportar. Y como en cualquier espacio hay personas que se van a dedicar a la ciencia. Hay otras personas que se van a dedicar a algún oficio, a alguna actividad técnica o profesional. ¿Qué es lo que se requiere para poder favorecer la ciencia? Eliminar barreras. ¿Cuáles son estas barreras? Existen muchos conceptos de las barreras. Depende de qué autores estudien, analicen, propongan este tipo de barreras. Pero si hablamos hay un proceso, un plan de trabajo de la inclusión, es el INDEX. El INDEX se trabaja a nivel mundial. Entonces, la sociedad está formado a partir de prácticas políticas y culturas. El INDEX hace mención en relación a prácticas políticas y culturas inclusivas y propone una serie de instrumentos para medir
ese proceso en el que va una sociedad, una escuela, un centro laboral. En este caso, el índice nos habla de barreras políticas, prácticas y culturales. Cuando hablamos de política es porque a nivel de legislación no está trazado un plan para dar oportunidad a todos los seres que habitan una comunidad, un pueblo, un país o a nivel internacional. Cuando hablamos de prácticas es porque nuestra forma de interactuar muchas veces tienen prejuicios, actitudes. En este caso intervienen este proceso de barreras actitudinales, de conocimiento, de comunicación. Y dependiendo de nuestra cultura, cuando hablamos de cultura, los prejuicios principalmente no nos permiten aceptar, respetar a la otredad, como ahora está este término, ¿no? El derecho humano nos inhibe, nos limita ese respeto a la persona. Cuando tenemos estas barreras, estos prejuicios, cuando las leyes no están para favorecer el desarrollo integral y el respeto al ser humano, pues ponemos barreras, ¿no? Y nuestras prácticas muchas veces son de marginación, de exclusión. Desde el índice estas son las barreras que se manejan, pero muchos autores han estado trabajando sobre estos procesos pues de rescatar el respeto humano, el respeto al derecho, que es un respeto humano también, y el respeto a la diversidad. Podríamos enmarcar que estas barreras justamente son las que no permiten el desarrollo integral de una persona. Para los que no lo ubicaban dentro de un contexto cultural, la ciencia forma parte de la cultura. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como personas garantizar su acceso? Bueno, la ciencia está. Los que estamos en los contextos, lo comentaba hace rato, tenemos que eliminar barreras. La cultura muchas veces no nos permite, la cultura que nosotros tenemos asimilada, la forma en que nos conducimos, nuestros valores, nuestros prejuicios, no nos permiten identificar hasta dónde nosotros ponemos alguna barrera. ¿Cuál sería la propuesta? Pues un autoanálisis posiblemente en función de cuáles son mis prácticas en el lugar donde nos encontramos. Si nos vamos a la situación arquitectónica, en mi comunidad hay centros comerciales. A nivel legal hay un proceso de establecer prácticas inclusivas. Aquí ya se está trabajando un tanto en la política inclusiva, porque hay lugares ya determinados. Pero si en mi persona no tengo identificada un valor inclusivo en relación al respeto, si yo voy al centro comercial, puedo entorpecer la accesibilidad de alguna persona que requiere utilizar un cajón en el estacionamiento que está destinado para apoyar su desplazamiento en caso de que tenga un vehículo esta persona. Pero a veces no es el vehículo, las rampas que sí están diseñadas en algunos espacios. Muchas veces nos estacionamos por esa falta de conciencia, porque culturalmente no he asimilado el respeto hacia los demás. Puedo pedir respeto hacia mi persona, pero no me doy cuenta que yo no respeto a la otra persona. ¿Qué podemos hacer? Que los espacios sean abiertos para darle la oportunidad a todas las personas que quieran llegar a una biblioteca, a una escuela, a la ciencia. Muchas veces las condiciones estructurales, arquitectónicas, actitudinales, en esta situación de lo actitudinal, entran en las barreras prácticas, pero cuando se elimina esa inconsciencia,
damos oportunidad a que las personas también, todos, disfruten de ese derecho, porque la educación es un derecho humano que todas las personas, desde el nacimiento, si se puede decir, a lo mejor en el momento en que adquiera una conciencia, una persona que nace, pero hasta que muere, tiene esa posibilidad de acceder a la educación. ¿Cómo hacer la ciencia? Pues permitir el acceso, el libre acceso de cualquier persona que esté interesada en la ciencia. Por ejemplo, en las aulas, ¿cómo podemos acercar a la ciencia a aquel alumno que por alguna condición o discapacidad no puede hacerlo de una manera tan sencilla como los demás? Volveríamos a retomar esta parte de la conciencia. ¿Cuál sería la propuesta? Primero, en este proceso diagnóstico, ¿cómo es mi salón? ¿Qué características tienen las personas que hacen una comunidad? En el caso del aula, pues esa comunidad. Identificar las barreras. No confundir que un niño que no puede, porque es distraído, porque es lento, porque no ve, no podemos confundir que es un niño que tiene barreras. No. El contexto le pone barreras. ¿Qué podemos hacer? Identificar pues sus canales de percepción, sus formas de aprender, los estilos de aprendizaje en el sentido de que identifiquemos qué es lo que el niño requiere para poder tener un interés en el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos del índice, cuando hablamos de barreras, hay muchas alternativas para abordar esta situación y eliminar barreras. Una de esas alternativas es el DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. El DUA deriva de una situación arquitectónica. En algún momento el DUA fue pensado en personas para discapacidad motriz. Después se fueron analizando las situaciones de que no solamente las personas con algún problema motor requerían apoyo, más personas requerían apoyo de cualquier característica que presentaran, y se dieron cuenta que realmente siempre se ha pedido que el niño se acerque al currículo y se dirija sobre esos puntos tradicionales. Y entonces empiezan a ver que más bien el currículo debe acercarse al niño. Y entonces propone principios y pautas de acción. Los principios, seguramente los conoce maestro, pero nos habla principio de motivación, principio de representación, con lo cognitivo, y el otro principio es de acción. Cada principio presenta varias pautas donde nos habla de cómo podemos proporcionar esa información, cómo podemos motivar ese interés por el trabajo y también alternativas de cómo accionar para que el niño logre adquirir un concepto, un tema, algo relacionado a lo que me interesa que el niño asimile como experiencia básica de aprendizaje incluso, ¿no? Pero que sí esté marcado por una currícula nacional. ¿Cómo se puede generar ese diseño si en un aula todos tienen diferentes características, tanto físicas como de desarrollo? Hablan de una cuestión de aprendizaje. Lo primero que tenemos que saber, cuál es su situación en relación a sus potencialidades. Porque niños que nos puedan enviar con un diagnóstico de autismo, ningún niño con autismo es igual. Niños que nos manden con una discapacidad motriz, ninguno es igual. Niños con discapacidad intelectual, digo niños en relación a que me estoy ubicando como la infancia, pero bueno, en este caso secundaria, adolescentes, ningún adolescente con una discapacidad intelectual tiene las mismas potencialidades
que otro que venga con una discapacidad intelectual, los sordos. Los diagnósticos son una guía. Por ejemplo, hay personas que nos envían con una discapacidad severa, pero a veces en el proceso los contextos le favorecen tanto que esta persona responde como si no tuviera una discapacidad. Hay personas que no tienen ninguna discapacidad comprobada médicamente. Sin embargo, cuando llega a un terreno donde el aprendizaje es uniforme, tradicional, vemos que ese niño funciona como si tuviera una discapacidad. Pero, ¿quién lo discapacitó? El niño mismo no. No es porque el niño no tenga ganas. Realmente el niño no está siendo observado, no se está atendiendo esa necesidad de acompañamiento. El niño, el concepto de necesidades educativas especiales ya no se ve con esa mirada, porque antes se entendía que el niño no aprendía porque era por él mismo, ¿no? El niño tenía el problema. Pero los estudios en relación a la inclusión se ha demostrado que los contextos discapacitan o potencializan. Entonces, ¿qué hacer? Primero, evaluar cuáles son las potencialidades que tiene cada persona y en función de eso se puede hacer un ajuste razonable. ¿Cómo se podrían evaluar estas potencialidades? ¿Qué rasgos se tendrían que considerar? A través de identificar cómo aprende. Estos conocimientos previos de los que se habla mucho, es como nos dice qué logra recuperar, cómo aprende, qué ha requerido para lograr asimilar incluso una dinámica de grupo. Pero así se evitan las barreras, así se eliminan las barreras. De hecho, el índice propone las prácticas inclusivas, las políticas, las culturas, se deben eliminar o minimizar a partir justamente, primero identificándolas y después teniendo las prácticas que lleven a una inclusión. Y la inclusión es ofrecer espacios de participación respetando un derecho humano. Por ejemplo, los ajustes razonables. El ajuste razonable se enfoca a evitar una carga desproporcionada a una persona en situación de vulnerabilidad. Y esa carga desproporcionada puede ser en lo cognitivo. Si tengo un niño o una persona, me ubico mucho en un niño, pero siempre he trabajado con niños, adolescentes, los veo pequeños, pero son adolescentes, ya no piensan como niños porque su situación biológica justamente está en un proceso biológico que corresponde a esa edad. No los podemos confundir. Yo me voy mucho, a lo mejor por una cuestión de costumbre, pero no debe ser. Es un error en el que caigo. Sin embargo, bueno, retomando la situación del ajuste razonable, es que se proporcionen las condiciones. Si la persona tiene una discapacidad motriz, pero tiene toda la posibilidad de aprender una currícula sin ajustes porque logra comprender el proceso que se le está presentando por el grado que esté cursando, no tiene por qué hacerse un ajuste cognitivo, pero a lo mejor sí de cantidad. No sé si me explique, pero un niño que tiene secuelas por parálisis cerebral infantil y tiene una discapacidad motriz, va a ser un niño que va a trabajar lento. Y le va a angustiar muchísimo no entregar las 5 actividades que en una sesión iban a entregar. Bueno, a él el ajuste tendría que ser 1 o 2, dependiendo de la forma en que logre trabajar. Pero cognitivamente va a obtener el contenido, el concepto, como se le llame. Lo va a adquirir. Porque no tiene una situación de conflicto o de dificultad para entender esa complejidad que le corresponde a determinado grado o nivel cognitivo. Uh-huh. Y lo mismo sucede con las personas con aptitudes sobresalientes, porque muchas veces no se logran identificar a personas con aptitudes sobresalientes y resulta que
en una condición de no poder expresar esa sobresaliencia, muchas veces genera problemas de conducta. Entonces también hay que identificar, pero lo inicial siempre es una plática donde esa persona pueda expresar pensamientos, sentires, necesidades y sobre todo cómo se siente en los contextos donde se desarrolla. Nunca permitir la marginación y la exclusión. Es una alternativa. ¿Podríamos resumirlo entonces en que es necesario ajustar para permitir el acceso? Si se requieren, sí. O sea, los ajustes razonables van en el sentido a proporcionar elementos donde la persona se pueda desarrollar, no sé si valga decir óptimamente, pero sí de una manera integral. Ajustar en función de los requerimientos. Pero antes de hacer un ajuste es importante saber de qué manera puede acceder. Entonces aquí es diversificar la atención, las actividades y la otra situación que se maneja también es la atención diferenciada. Entonces, antes de ajustar, primero es conocer esas maneras de aprender, ritmos, estilos, pero llevarlos a la práctica. ¿Sí? Porque muchas veces tenemos una situación que los niños están bien identificados, pero si lo tenemos nada más identificados porque realizaron un ejercicio que nos daba cierta información, si no lo llevamos a la práctica, se pierde todo ese trabajo tan enriquecedor que se tiene en relación al aula, ¿no? A los chicos que, pues con lo que trabajan los maestros, que son muy propositivos, siempre tienen muchas estrategias, pero precisamente por la cantidad de alumnos muchas veces está esa complicación, pero bueno, ya el trabajo siempre lo tienen elaborado, entonces es llevarlo a la práctica. La idea de este episodio es brindarle a cada persona que tenga a algún ser querido o algún alumno, alguna discapacidad o alguna barrera para el aprendizaje y la participación, las herramientas que le permitan apoyarlo para romper estas mismas barreras y que pueda desempeñarse y desarrollarse como cualquier persona pudiera hacerlo. No voy tan lejos, el último gran científico que hubo en el siglo XX fue Stephen Hawking y rompió muchísimas barreras, tanto físicas como intelectuales. Entonces, ¿qué podría usted decirles a aquellas personas que quizá requieren una orientación con respecto a este tema? Pues me parece que en primera instancia, como individuo, lo voy a hablar de manera personal. Primero, eliminar mis prejuicios, respetar el derecho a la vida y respetar el derecho a la educación, a la integridad, a la dignidad. Porque si yo empiezo por mí, identificando mi situación de mis prejuicios, seguramente yo estoy poniendo barreras para permitir el desarrollo de otras personas. ¿Cuál sería esta reflexión? ¿Cuál es mi práctica? ¿Qué tanto respeto al otro? Ni siquiera hablaría de qué propongo para que el otro haga. Yo lo dejaría en un nivel donde, ¿qué hago yo para respetar a mi entorno? Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros y compartirnos un poquito de todo lo que usted sabe. Espero haber sido un poco propositiva, clara. Realmente es complicado tener una elocuencia en el discurso, pero bueno, pues me disculpo y espero que haya pues cierto beneficio en lo que estamos platicando, y muchas gracias, maestro. Mi pleno reconocimiento y afecto a usted. Maestra Patti sabe que el afecto es mutuo, en verdad. Y si les gustó el contenido de este
de este episodio, pero también del canal, les invito a compartirlo, darle me gusta y seguirnos escuchando cada lunes. Muchísimas gracias.